Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a En órbita, nuestro podcast internacional. Hoy mi compañera Gabriela Valenzuela está en algún lugar del mundo y me acompaña mi editor preferido y único editor, don Tomás Pardo. Don Tomás, ¿cómo le va? Muy bien, Carlitos, encantado de conversar hoy de la actualidad internacional que sigue tensa y con nuevas acusaciones. Me imagino que no vamos a hablar de la grulla que voló sobre Alemania y llegó a Suecia. No. ¿De qué vamos a hablar? Tensiones internacionales. En nuestro continente. Exacto. Acusaciones de narcoestados y acusaciones contra presidentes que vienen, ya se lo podrán imaginar, desde Estados Unidos, donde Donald Trump, en su lucha legítima, dicho primeramente, contra el narcotráfico, pero ahora se lanza contra Petro, Gustavo Petro, presidente de Colombia, a quien nombró como presidente que avala al narcotráfico, o dicho derechamente y textualmente, un presidente narcotraficante. Carlos. A ver, yo quiero hacer un punto. Me parece que hay que hacer los puntos. Sí. La legitimidad de la lucha contra un delito viene dada generalmente por dos razones. Una razón es que ese delito ocurra en un espacio geográfico en el que uno tiene jurisdicción, un país, por ejemplo. Claro. Aguas territoriales, por ejemplo, espacio aéreo, por ejemplo. Y el otro es que haya algún mandato internacional que permita que tú participes de esas labores de interdicción contra este delito. Uh-huh. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque resulta que no por invocar un peligro de seguridad nacional yo puedo actuar contra quien se me cruce en el camino y de acuerdo a mis propias normas. Lo voy a ejemplarizar. Usted es el país A y yo soy el país B. De mi país están entrando a su territorio por un paso limítrofe narcotraficantes y ladrones de autos. Y usted declara eso como un peligro para su seguridad nacional. Y decide dispararle a quienes practican narcotráfico o ejecutan más que practican y a quienes van con autos robados rumbo a su país en mi territorio. ¿Quién le dio permiso? Ese es un punto. Y lo estoy diciendo únicamente porque a mí lo que me está pareciendo acá es que el señor Trump está utilizando el poderío que tiene para forzar definiciones que pueden de ser de suyo hasta bien intencionadas. Por ejemplo, terminar con el padecimiento del pueblo venezolano en la persona del autoproclamado presidente Maduro, pero que a veces se cometen excesos, como ha pasado con Colombia estos últimos días, sí, en que se dice, voy contigo, se dice, oiga, este es un narcoestado. Yo le quiero contar al señor Trump que eso lo sabemos hace mucho tiempo. No es que Colombia haya dejado de traficar, me voy a corregir, perdón, no es que desde Colombia se haya dejado de traficar narcóticos. Eso existe desde 1978, 9 por ahí. Y antes, porque primero era la marimba, la marihuana. Sí, ok. Pero eso no quiere decir que Colombia, país, sea un país narcotraficante. No quiere decir que haya debilidades de Estado, como hay en Colombia, que también las hay en Estados Unidos. Yo no he escuchado hasta ahora, salvo el tema de ICE, de las redadas migratorias, y el tema de la Guardia Nacional desplegada en varias ciudades, ningún intento serio de terminar con el consumo de drogas en Estados Unidos. Ninguno. Porque esto de bombardear las lanchas, bien, es efectista, se ve, lo vemos. Pero en el frente interno están presos los mafiosos, están presos los dealers, hay un programa... No, eso no se ve. Entonces esto a mí me parece destemplado, en primer lugar, e innecesario. Sí. Y bueno, retomando el punto, se hace necesario también entender el contexto de que Estados Unidos yo creo que Estados Unidos no tiene necesidad de mostrar un despliegue militar, por razones obvias. Por capacidad nuclear, por capacidad armamentística, tecnología, etc. Entonces, ¿qué logra con esto? ¿Una guerra psicológica, tal vez? Muy al estilo Trump, decir, yo soy Estados Unidos, hagamos América genial otra vez, por ejemplo. Y, como te decía al principio, si tengo una manera de ver, ya, se justifica, entre comillas, pero que lo echa por tierra. Que si son líderes que no comulgan con él, les voy a plantar una escuadra cerca
en aguas internacionales cerca a sus costas? ¿Se justifica? Yo creo que no, en ningún motivo. Entonces, ¿qué libertad tiene Donald Trump? ¿Con qué nivel de propiedad lo puede hacer? ¿Estamos en el mundo capacitado para decirle a Donald Trump no? ¿O el mundo...? Porque yo creo que sí, estamos todos capacitados, hay organismos internacionales, el mundo quiere hacerlo, están la voluntad, yo creo que ese es el punto, de decirle, oye, Donald Trump, cortémosla. ¿Usted me permite hacer una recopilación de cosas que yo he dicho acá? Todas las que quiera, menos eso. Cuando todo esto comenzó, yo me acuerdo que cuando se esbozó la tesis de la flotilla en Venezuela, la Mar Caribe, yo dije, ojo, aquí puede pasar que el señor Trump decida que gobierno que no le gusta, pues lo va a forzar. Sí. Esto me recuerda a los Estados Unidos de Teddy Roosevelt, que iba de expedición en expedición hasta la conquista. Sí, era todo fuerza. O al Estados Unidos de Richard Nixon, que conspiró contra la democracia chilena. Eso está probado, no lo estoy inventando yo. Sí. Digo, para que no me digan lo que me dicen habitualmente. Entonces, si bien el fin puede ser loable, entre comillas, la instrumentación es la que a mí me tiene complicado. Mire, ¿qué pasa si se enoja con Chile? Le aplica aranceles, Chile se salvó jabonado porque tenemos una muy buena Cancillería, el que el señor Frank Kraver en los equipos técnicos de la Cancillería frenaron la primera intentona cuando se anunció que para todo el mundo era igual. Y tuvo argumentos buenos también Chile. Correcto, pero si se enfrenta porque, por ejemplo, no le gusta la posición de Chile, del Estado de Chile, contra Israel. Todos sabemos que Trump es propio de Israel. Que nos estaciona un barco en la frontera, 3 buques en la frontera, y dice, los barcos chilenos no pueden navegar porque llevan narcóticos. Esto es un sentido figurado. Por sí. Entonces a mí lo que me está empezando a fastidiar es que yo no creo que el mundo actual necesite un sheriff, como en el Far West, para que el sheriff ejecute las órdenes de captura que nadie ha dado. Ojo, estoy hablando de democracias respetadas, no estoy hablando de democracias autonombradas como en el caso de Venezuela. Porque yo sí hago una distinción. Una cosa es pretender y tratar de que algunos países que tienen gobiernos de corte totalitario entren en cintura, y otra cosa es agarrar y amenazar a todo el mundo a diestra y siniestra, porque es como el matón del colegio. Esa es la imagen que yo tengo. Sí. ¿Usted alguna vez en el colegio lo matonearon? Sí, bastante. Ya. ¿Y cuál era la defensa que tenía? Que viniera alguien y le dijera al matón del colegio, oye, ya, para la tontera. Aquí, ¿quién le va a decir? ¿Quién le va a poner el cascabel al gato? Porque hay un tema potente acá. Por un lado, el poderío militar, bélico, tecnológico. Por otro lado, el poderío económico. Y la tercera pata de esta ecuación es lo dependientes que somos de la economía de los Estados Unidos. Claro. Si Estados Unidos nos deja de comprar, nos mete en un problema. Es un lío, sí. Porque además se aseguró, voy contigo, se aseguró Estados Unidos de colocarle tantas cortapisas a China, que cuando China trata de absorber ese vacío que deja Estados Unidos, China se encuentra con que le van a caer estas, las otras y las demás penas. Sí, es que por eso vamos al punto de cuánto se le permite. Insisto, la batalla... Pero, ¿quién le pone el cascabel al gato? Es que eso digo, de cuánto se le permite, por qué se le permite, el por qué lo tenemos más o menos claro. Esto ya es control de mercado y finalmente termina siendo el número de economía, básicamente, de por qué se le permite. Las implicancias que tiene también el rol de Estados Unidos en el mundo. El punto es cómo se controla. El par, entre comillas, que pone o que le podría hacer frente China, Rusia, pero son países también que corran por su cuenta. Es que van con cuerdas diferentes. Es que por eso, van por su cuenta. Tampoco, si lo vemos entre comillas, popularidad o lo que los quiere la gente, son naciones también gigantes, enormes, son potencias, tienen su historia, pero popularmente no son muy queridas tampoco. A ver. Y entonces estamos hablando de 3 gigantes que el dominio político lo están haciendo por la fuerza. Entonces estamos volviendo ¿qué? A la Grecia, a la Roma antigua. Hoy pues está generoso. Yo creo que volvimos al tiempo de las cavernas. ¿Quién tiene la piedra más grande? Claro. Ahora hay un detalle ahí.
que son tres maneras de proceder diferentes. Putin está metido en reconstruir la Santa Madre Rusia. La madre patria. La madre patria. Y Putin está neutralizado en ese intento, se metió en Ucrania, lleva 3 años peleando, la cosa no le funciona mucho, se canceló la cumbre con Trump, porque Trump le dijo, ¿sabe qué? Si usted no quiere hablar de cese al fuego, no tenemos nada que hablar. Claro. Dentro de todo, aplauso para Trump, que se le puso firme. Ya. China lo que ha hecho es otra cosa totalmente diferente. China, a través de su economía, sus autos, sus puentes, sus vías férreas, su know-how, ha ido permeando países enteros. Y entonces Estados Unidos se encontró con que donde Estados Unidos, por ejemplo el caso chileno, Estados Unidos se sentía absolutamente seguro que Chile era proclive a Washington. Siempre lo fue. Ajá. Pero al embajador que va a llegar, yo no sé si ya llegó a Chile, no embajador, lo primero que le preguntaron en la confirmación en el Senado era cómo iba a contrarrestar el poderío chino. China lo que está haciendo es construir alianzas con los países, en términos que a veces a los propios países no les sirven, pero son mejores que los términos de Estados Unidos, sí, y convertirse en un gigante en todo lo que tiene. Mire, en Chile se está construyendo un puente en el sur de Chile, sí, extremo sur, manejado por tecnología china. ¿Por qué? Porque son unos capos haciendo puentes. Porque a nadie de Estados Unidos le interesó o el consorcio no se presentó. Si usted sale a las calles de Santiago, de Bogotá, de Buenos Aires, de Lima, va a ver autos chinos y cada vez se ven más autos chinos que autos de los Estados Unidos. ¿Cuál es la respuesta de Trump? Colocarle impuesto a una sobretasa a los autos chinos que no llegan a Estados Unidos porque no les interesa el mercado. Sigamos. Bueno, perdón, China también empezó a tomar otras alianzas de países más pobres, empezó a invertir. África. Y África, las Indias, entre comillas también, y empezó a asegurarse un apoyo internacional que está basado en el dinero, y además el otro punto es que se empezó a tener alianzas con dictadura. Y ahí es lo cuestionable. Poderoso caballero don dinero. Recuerde que China fue el único país de la órbita comunista que comerciaba con Chile durante la dictadura. Bien. Y China nunca quiso salir de ahí. Y déjeme agregarle algo más, que es donde viene, si sobrevivimos a la tercera guerra y viniese una cuarta, la cuarta guerra va a ser a través de la inteligencia artificial. Y ahí los chinos sí que tienen un dominio grande con respecto a cosas que nos son ofrecidas acá en Occidente, como lo último que hay, los chinos lo hacen habitualmente. Entonces hay un panorama, saliendo de donde empezamos, viajando como nos pasa siempre a un punto intermedio, está ligado igual. En el que Estados Unidos está luchando por convertirse en el Estados Unidos de los años 60, 70, que le metía miedo a todo el mundo. Bueno, pues parece que al viejo león se le rompieron las garras, porque yo no creo que Chile le tenga miedo. No creo esencialmente que Venezuela como Venezuela le tenga miedo, y menos Colombia. Porque el tema de fondo es que si Trump ataca a Colombia, está atacando una democracia consolidada y respetada, cuyos resultados han sido validados por el propio Departamento de Estado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Que cambió? ¿Ellos no sabían que Petro tenía unos antecedentes? ¿O fue que Petro cayó en desgracia con Trump y Trump decidió castigarlo? Porque se está volviendo algo personalizado, no es algo institucional, no es algo de normas internacionales. Claro, además, Trump cae en esta figura paternalista negativa, que es, me deben de rendir cuentas. Y acá es una tendencia que la hemos visto desde su primer gobierno, en que cree que es una empresa. Porque es un hombre de empresa, un hombre de entretenimiento, porque le gusta el show, a eso me refiero al entretenimiento. Le gusta la tele. Le gusta la tele. Como decimos en Chile. Por algo participó en la lucha libre de entretenimiento en su tiempo. Pero tiene esta figura paternalista negativa en que todos me deben responder. Y no es así, son pares. Es que no son pares para él. Es que a eso voy. Son pares, pero no lo reconoce. El tema de fondo para mí es el siguiente. Trump le ha mentido consistentemente a su país. Consistentemente. No es que yo lo esté descubriendo. No lo estoy denunciando yo. Lo han denunciado los propios medios de Estados Unidos. Claro, hay medios que lo alaban consistentemente, ¿no? Pero digo, hay unos medios que se oponen. La oposición en la democracia es un derecho. ¿Sí? Es una obligación.
No es si al presidente de turno le gusta o no le gusta. Yo me imagino que si Pardo fuera presidente o yo fuera presidente, a mí no me gusta mucho la crítica que digamos, ¿no? Pero está, ya, dicho eso, no es cierto que Estados Unidos, los países le estén robando. Eso es mentira. No, sería... No es cierto. Lo que hay es una cosa que se llama déficit comercial. No es cierto, como dijo Trump, que en algún minuto si le bajábamos los impuestos a los sectores más pudientes en una sociedad, se iba a generar trabajo. Eso es mentira, no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Bueno, y las mentiras comenzaron en la campaña cuando ganó Biden. Si nos remontamos a esa encuesta, él decía que él ganaba por un 70 y tantos % e instaló la idea de que la elección fue fraudulenta. Hasta ese punto llegó. Pero si eso fue un manual, eso fue copiado en todas partes. Lamento decirlo que incluso en Chile. Sí. En Chile, si usted nos está viendo afuera, tenemos una cosa que se llama el servicio electoral, el CERVEL. Uno de los mejores del mundo, sin ninguna duda. Que nunca había sido cuestionada hasta hace la elección pasada. La elección que terminó con el presidente Boric en el poder. ¿Por qué? Porque resulta que le es funcional dinamitar la democracia. Claro. ¿Se acuerda que alguna vez con la Gaby, con usted en alguna charla privada fuera de cámara, le comenté que la democracia como la conocemos, es probable que tengamos que cambiarla? El concepto de democracia como lo conocemos. Democracia, 3 poderes que se equilibran unos con otros para producir una sociedad virtuosa. Y en ese orden de ideas, todo esto que está haciendo Trump es decirle a sus electores, los más ultra, miren, yo sí lo hago. No, yo sí voy, yo sí bombardeo, y yo sí hago aquí, yo sí hago acá. Pero resulta que está bombardeando y atacando, en el caso venezolano, a países que son infinitamente más débiles, y eso no se puede desmentir. Y en el caso de Colombia está atacando a un país que ha dado sobradas muestras del martirio que significa el narcotráfico. Otra falacia. Dijo que fentanilo, drogas X entraban por el Caribe. Eso no es cierto. Según la ONU y expertos del mismo gobierno estadounidense, la mayor cantidad se hace por tierra o costas del Pacífico cercana a México. ¿Y sabe por qué se hace eso? Y ni siquiera, claro, proveniente directamente de México, para no sentir que le estamos pasando la pelota a México. No, México estamos no. hablando territorio, ese territorio. Ojo, es que cuando hablamos de países, eventualmente decimos viene de tal parte, estamos hablando de las mafias que operan en ese país, no del país en sí mismo. Exactamente. Y entonces, por eso el gobierno de Trump, o Trump da la orden de intervenir el mar Caribe. Ya, y uno dice, bueno, tiene una cierta lógica, podría ser o no, la forma desmedida totalmente, y lo conecto con lo que tú decías al principio. Ya, perfecto, estamos en una guerra con narcotráfico. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde lo vas a plantear? Ya, perfecto. Si hay narcotráfico en Estados Unidos, si hay consumo, y esto va a sonar muy burdo, pero es matemática sencilla, es porque existen consumidores. Sí, claro. ¿Cierto? Entonces, ¿y qué hace Estados Unidos para que no haya consumidores? Entonces, el problema recae ahí. Estados Unidos es la gran nación, una nación incipiente que se formó a base de migrantes, porque así se formó. La familia de Trump es migrante. Exactamente. No hay que ir mucho atrás o saber tanto de historia para saber que la Torre de la Libertad era uno de los puertos donde llegaban los migrantes. Entonces, ¿qué estás haciendo tú para evitar que la gente consuma? Es un país, insisto, hay cierto grupo de estadounidenses que les gusta decir que son los reyes del mundo libre. Reyes del mundo libre que tienen un sistema de salud precario, donde si tú no tienes dinero, arréglatelas. Y esto es un tema salud. Más allá que ser un tema social, porque lo es un tema salud. Entonces, si no tienes prevención, ¿cómo quieres que funcione lo que viene atrás? Ya, perfecto, bombardeaste 4 lanchas, bombardeaste 100 lanchas. ¿Y bajaron la entrada de la droga a Estados Unidos? No. O pueden bajar por ese sector, pero ¿qué hace el narco? Te busca otra ruta. Esto lo venimos viendo de Pablo Escobar. ¿Usted conoce el hilo negro?
Eso es tan antiguo como la humanidad. Exacto. Y entonces, ¿qué hacemos? O nosotros no. ¿Qué hace Estados Unidos? Si no hay compradores, no se va a disminuir o debería disminuir el narcotráfico. Pero si no estás actuando o atacando el problema, porque el problema, insisto, para mí el problema principal es el que hay consumidores. Correcto, mire. Le voy a contar un poquito de historia. No sé si estáis de acuerdo o no, sí, pero... Sí. Es que voy a graficarlo de otra manera. Uh-huh. Es tanto este tema que en Estados Unidos en algún punto el alcalde de Washington, que se llama Marion Barry, Uh-huh. despotricaba contra Colombia cada vez que podía. Por Colombia, país de narcotraficantes, sudamericanos. El estigma... Todo este estigma que se carga, y le mando un abrazo a mis amigos colombianos porque eso me tocó vivirlo, no me lo contaron. Sí. Y en algún punto, adivine a quién pillaron consumiendo crack en un hotel de mala muerte en Washington. A Marion Barry. ¿Sabe qué pasó? Le hicieron un juicio express, la prensa se quedó callada y los colombianos continuaron viviendo el karma. Ese es un detalle. El segundo, y le quiero introducir una arista que es incómoda, pero es cierta. Si el narcotráfico fuera una actividad legal, no estoy pidiendo que lo legalicen, estoy haciendo un supuesto. Dejaría de ser narcotráfico primero. Bueno, ok, muy bien, buen punto. Si el consumo de cocaína fuera legal, la cocaína como artículo de consumo pagaría un impuesto. Claro. Y entonces, siendo eso, no estoy apoyando la idea, la estoy enunciando. Entonces, al Estado, el que fuese, le entraría un dinerito por los valores del IVA, qué sé yo, bla, bla. ¿Usted no cree que en las altas esferas de Estados Unidos hay preocupación por la cantidad de trillones de dólares que mueve el narcotráfico y no le pagan nada a nadie? Y por la sofisticación que tienen en este minuto que les permite lavar dinero como quien va y lava la ropa sucia en la lavadora. Entonces, esto es un problema que comienza con unos ataques en Venezuela, sigue con unos ataques en Colombia, sigue con este relato que hemos hecho sobre por dónde fluye el río. Pero el problema de fondo es que ¿va a existir consumo a partir de la demanda? Sí. ¿Dónde termina el suministro? Cuando se ataca el consumo. Si usted esto lo cifra únicamente en atacar los carteles, le cuento una cosa: Pablo Escobar está muerto. Sí. Los Rodríguez Orejuela están, creo que se murió uno, el otro está también muy enfermo. Nadie habla en Colombia del cartel de Medellín y Cali, ya no existen, pero existen otros grupos, el Clan del Golfo, varios grupos más, que hacen lo mismo, de manera, si usted quiere, más conveniente para sus intereses. Aquí lo que no se ha atacado y no se va a poder atacar, si es que no conseguimos acuerdo entre todos, es la infraestructura del narcotráfico, porque eso es lo que hay que ir a atacar. Si usted me dice a mí, en la época de Escobar, una plantación enorme en plena selva, que se llama Tranquilandia. Tranquilandia era, en ese minuto, el complejo más grande de fabricación de drogas que se había visto en el mundo completo, all around the world. Lo destruyeron y el consumo siguió. Entonces hay una mentira, hay una falacia acá, que lo único que busca, en mi opinión, repito, en mi opinión, es alinear a los electores más extremos de Trump con respecto a las elecciones que vienen. Porque el sueño de Trump es tener dominio en ambas cámaras, y en ambas cámaras disminuir la representación demócrata hasta que llegue un momento, tal como está pasando ahora, que el órgano legislativo sea irrelevante. Trump no ha ido una sola vez a pedir permiso para nada, siendo que la Constitución establece que cualquier agresión o operación en la que esté involucrado un tercer país o un país extranjero necesita aprobación del Congreso. Entonces estamos ante la presencia de alguien que desde el propio sistema está atacando al sistema. ¿Y cuáles son los perjuicios de esto? Mire, a mí me gusta pensar, siempre me ha gustado. Yo no me imagino un mundo en el que el presidente
tome todas las decisiones y no haya ningún contrapeso. Eso me lo enseñó a mí la democracia. Claro, porque es una dictadura o un régimen monárquico. Bueno, hay gente en Estados Unidos que a Donald Trump le dice His Majesty Donald Trump the First, Donald Trump el primero. Digo, y Estados Unidos cuando él eligió, ese fue el camino que eligió. ¿Qué pasa con un líder que comienza a mostrar signos que son preocupantes y nadie hace nada? Nadie dice nada porque no tiene nada que hacer. Cuando usted tiene, yo no sé si usted ha visto las sesiones en las que interrogan a los altos personeros de gobierno en el Senado de Estados Unidos. Hay 2 estrellas en este cuento. El señor Patel, el director del FBI, y la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi. Cada vez que a ellos les preguntan algo, la respuesta típica es, no sé, pero en su gobierno usted no hacía absolutamente nada. Nosotros estamos haciendo cosas. Señora Bondi, ¿por qué se extraditó a un ciudadano con todos los papeles? No sé, la delincuencia en su gobierno se aumentó. El presidente Trump estaba luchando valerosamente. Entonces, este culto a la personalidad es un discurso aprendido y transversal de toda la administración. Claro. Vance hace lo mismo. Sí, no. Este culto a la personalidad, me perdonarán, es igualito al de Kim Jong-un, es igualito al de Ortega, es igualito al de Maduro. Y si me apuras un poquito, el intento de Donald Trump de desconocer las elecciones 2016 eran un intento a su vez de establecer cómo poder ganar la elección abiertamente manipulando todo. Entonces empezamos por el narcotráfico y terminamos con este debate que se tiene que dar con respecto al valor de la democracia. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Porque aquí se copia. Cuando los gringos empezaron a producir todo, aquí teníamos gente que decía que teníamos que producirlo acá y que no sé qué. Después llegó alguien y dijo, no, espérense, los gringos. No, mire, ¿sabe qué? Hagamos libre comercio, que es el comercio menos libre que hay. Se acabó el libre comercio. No, yo tengo que protegerme. Porque ¿por qué voy a traer autos de Timbuktu si yo los puedo hacer? No los puedo vender. Entonces, yo creo que el ataque a la democracia es más que unas 3 lanchas o 7 o 10 lanchas narcotraficantes y desafortunadamente creo que son 27, 30 los fallecidos, de los cuales a partir del fin de semana, y había habido antes 3 creo, empezaron a fallecer colombianos. ¿Tú me permites ser mal pensado? Hombre, mal pensado es el sinónimo de periodismo, no mal pensado. Pero el sinónimo de periodismo es incomodar. Si yo no incomodo, no sirvo. Yo no estoy para hacer relaciones públicas del señor Trump. Ni de nadie. No. Una pregunta abierta, tal vez, sí, para la gente que nos mira. ¿Capciosa? No capciosa, pregunta abierta. Porque usted sabe que las preguntas aquí provocan unas cartas de amor inenarrables. No, era banco, no los leo. Estoy curado de espanto. Yo sí. Pero no las contesto. A ver, voy a plantearlo de la siguiente manera. Pregunta número 1. Estados Unidos, históricamente, todas sus incursiones militares o defensas da ciertos datos, no da mucho. ¿Qué estamos viendo con este freno del narco o los bombardeos con drones? Porque han sido con drones, hasta lanchas, porque no son barcos, son lanchas. Bueno, empecemos las precisiones. ¿Sí? Se hablaba de barcos, ¿sí? Ahora vamos en lanchas rápidas. Sí, yo acá no estoy defendiendo las lanchas ni nada, solo quiero instalar el punto que viene ahora. ¿Por qué tanto ruido con esto? ¿Qué habrá detrás? ¿Hay algún tema interno que querrán? Porque las cortinas de humo son históricas. No sé, yo planteo el tema. ¿Habrá algo detrás de mostrar tanto despliegue? Ya, yo le doy un dato, pero usted me tiene que contestar una pregunta. ¿Sí? La permanencia de Trump en el poder, y vienen elecciones, las midterm que vienen ahora, se basa en la fidelización de su electorado, la radicalización de su electorado, aunque a ellos les gusta usar la palabra radical hacia la izquierda, y la captación de nuevos votantes que no hayan estado muy convencidos de la idea. ¿Cuál es una manera de capturarlos? Pues mostrar actividad, mostrar lo potente que soy. Esa es una pregunta, pero la pregunta es esta. Si estuvieran tapando algo, ¿qué están tapando? El escándalo Epstein, por ejemplo. Están tapando lo ineficaces que son las medidas que adoptó Elon Musk. Están tapando el deseo mesiánico del presidente de aparecer ante la comunidad internacional como el gran líder del mundo, cuando hay gente que tiene más poder y lidera mucho mejor. ¿Qué está tapando según usted? No sé,
Mi respuesta es no sé. No, esa no estaba en las alternativas. Es que yo le podría sumar más alternativas. A ver. El fracaso que fue sus medidas antimigrantes. Eso, ¿saben qué? ¿A qué voy a fracaso? Porque se llenó de videos, de relatos, de puestos vacantes de trabajo que los estadounidenses no querían hacer. Pues si los migrantes siempre han sido eso. Es que... Cuando los chilenos migraron a Europa, yo soy migrante 2 veces, eso lo he contado. ¿Sí? Bueno, mi papá no fue exactamente a lavar platos a Colombia porque lo contrataron con un puesto alto, importante, por el know-how que tenía el señor, el caballero. Pero la mayoría de los chilenos que llegaron a Colombia, 73 hacia adelante, eran gente que llegaba a Colombia a trabajar lavando platos. Algunos tenían suerte y conseguían buenos trabajos. Pero los migrantes siempre han sido la fuerza de trabajo. Sí. No, pero, claro, en países en que no se pagan buenos sueldos, por ejemplo. Sí. Acuérdese que Biden un día, preguntado por este tema de que los migrantes no quieren trabajar, le dijo, páguenle mejor. Sí. Por eso es mi punto. ¿Qué hay detrás? Bueno, y se sustenta también con el punto que mencionaba. Hay elecciones. Las medidas. Le voy a contar una cosa, se la voy a decir aquí y me hago responsable cuando llegue. Va a haber un esfuerzo consciente de los republicanos en muchos estados de Estados Unidos de cambiar el mapa electoral de tal manera que en estados donde pierden consistentemente traten de ganar o igualar o forzar menores votos hacia los otros sectores. Y eso ya está pasando. Pasó en Texas. California contestó con una medida del gobernador demócrata que, entre otras cosas, vive peleando con Donald Trump, cambiando el mapa electoral. Y la pregunta es esta: ¿será que nadie se da cuenta que esto eventualmente puede producir un cisma en Estados Unidos de tales proporciones que volvemos a revivir en versión 2025 la época previa de la guerra civil en Estados Unidos? Eso no lo digo yo, eso ya está empezando a dar vuelta. ¿Sí? Porque en Estados Unidos en este momento hay una división muy grande entre los que defienden la democracia como la conocemos y los que atacan la democracia por las razones que hemos expuesto. Entonces hay los sectores republicanos, ¿cierto?, cada vez más concentrados en lo rural, cada vez más concentrados en los jóvenes. Hay que recordar el caso de Charlie Kirk, ¿cierto? Y cada vez más concentrados en buscar artilugios que les permitan cambiar el mapa electoral, y mientras tanto el resto de la sociedad de Estados Unidos está discutiendo qué hacer. En el mundo esa discusión todavía no comienza, pero sí hay un antecedente para colocarlo en la mesa. Todos los países de nuestro continente ya están polarizados. Oiga, buenos temas hoy, ¿eh? Sí, y para finalizar, si me permites. No, tema... que había un juego entre nosotros dos de esas preguntas que le hacen a uno y uno tiene que contestar que sí. Entonces Pardo me dice, ¿qué pasa si tú me pides permiso para hablar y yo te digo no? Pues no le permito la pregunta. Bueno, ahora sí. Y no te permito tu cancelación, entonces. No hablemos de temas que no lo tomemos a tema. Usted me entiende. No, la cancelación de seguir hablando. Ya. Pero aquí hay un botón. Bueno, vamos. El narcotráfico, y puede ser un popular opinion, yo creo que el narcotráfico es un tema que nunca se va a acabar. Sea lo que sea. Yo creo que los vicios nunca se acaban. El narcotráfico es un vicio. Exacto. Y, bueno, mejor dicho, los vicios nunca se acaban. Pero sí es un trabajo mancomunado, transversal, fuera de ideologías políticas y fuera de ideologías económicas. Entonces, el evitarlo. El evitarlo o el trabajar para disminuirlo. O mitigarlo, correcto. ¿Naciones podrían tratar de erradicar esta cultura narco? No. Sí. Tratar, ojo, tratar, no erradicarlo. Estoy hablando solo de tratar, de tratarlo. Del intento. Porque, insisto, me baso siempre en mi idea de que es algo que no se va a acabar. ¿Ya? Que sigan proliferando, tampoco se va a acabar. Pero si hay un trabajo mancomunado que salga de y que dependa de quién está en un liderato, es fundamental. Y creo que eso
también es un poco un unicornio que lo veo muy lejano que pase. Yo voy a usar mis 2 minutos de cierre para recordarle a usted el tema de la pandemia. Y está así, pero Zárate, ¿estás loco? No, no estoy loco. Cuando se dio la pandemia, pasaron 2 cosas. Primero, murió mucha gente. Y segundo, como nunca antes en el mundo, se produjo una alianza de científicos derivados de la urgencia de lo que estaba pasando. Claro. Estados Unidos, en su minuto, a través del propio presidente Trump, que no creía en la pandemia, puso toda su capacidad cibernética en función de encontrar rápidamente el genoma, el ADN de la pandemia, en tratar de fabricar el antídoto. Se fabricó finalmente con la vacuna con mensajero y se logró un triunfo parcial porque la pandemia terminó de matar gente. Ahora no hay gente que se muere, pues se muere muy poca gente de COVID y se logró controlar. Ya es una enfermedad común, claro. Contra el narcotráfico, lo único que procede es una alianza internacional contra el narcotráfico que sea mucho más valedera y más activa que la Interpol, que los admiro a los señores de la Interpol, pero se quedaron anclados en el tiempo, porque aquí hay otros fenómenos que no hemos tratado hoy, que seguramente los trataremos en algún minuto: la trata de personas, la tala ilegal de bosques, las extracciones ilegales de oro y de minerales en nuestras selvas, y lamentablemente Cronos, en la persona de mi editor don Tomás Pardo, certifica que se nos acabó el tiempo. A nombre de Tomás Pardo, a nombre de Gaby Valenzuela, que hoy no está en alguna parte del mundo, soy Carlos Zárate. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos pronto.